Buenas, estamos hoy otra vez para tener la meditación de la palabra de Dios. Domingo 7 de junio, mirá, junio ya, ¿eh? Sí, estamos listos para escuchar este domingo la palabra de Dios. Estoy teniendo un problemita acá con el técnico en grabaciones que me está diciendo que estoy de traje porque soy de Boca, que no tiene nada que ver. ¿Cómo va a decir eso? Me está insultando y después me dice que soy de Peñarol, allá de Uruguay, y de otro equipo allá de Brasil, de Santos. Eso yo no tengo nada que ver. Este me quiere hacer pelear, porque se acuerdan la vez pasada cuando me dijo, mi camarógrafo me dijo que teníamos que festejar estos días que estamos de cuarentena y tomar mate entre todos juntos. Se me levantó ahí un avispero entre la audiencia, porque este camarógrafo casi le echamos por afuera, le sacamos tarjeta roja. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio porque no vamos a ir para este lado. Y dicho sea, acá estamos de todos los equipos, de todos los partidos, de todos los colores. Nosotros no nos metemos, ¿viste? Eso tenés que aprender vos. Bueno, ya me callo ya con eso. Vamos a seguir estudiando Marcos capítulo 6, los primeros versículos. Tienen mucha enseñanza para nosotros. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias. Gracias por poder estar nuevamente reunidos por nuestra audición, nuestros auditores, los que escuchan. Bendícenos ricamente, que esta palabra sea de gran aliento y bendición para todos los hermanos, como fue para mí, y lo es todavía, y lo va a ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acá dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Se acuerdan que a lo último del capítulo 5 el Señor Jesucristo, ya en el capítulo 5 había hecho 3 grandes milagros? El primero, que le sacó a las legiones de demonios que tenía el endemoniado Gadareno. ¿Y cómo quedó Gadareno? En su juicio cabal, que a veces falta el cristiano, ¿no? Juicio cabal, tener bien ubicados la mente en el lugar. No la tienen. A veces dicen cualquier disparate que no tiene nada que ver con la Biblia y lo dicen. Y tenemos que tener juicio cabal, una mente realmente que discierne e interpreta exactamente lo que dice la Escritura por el poder del Espíritu Santo, porque estamos hablando ya del cristiano regenerado, el cristiano que ya es justo, que ya es justificado, que no trabaja para ser justo, porque ese trabajo lo hizo Jesús en la cruz, no lo hacemos nosotros. El único que puede conseguirnos justificación es Cristo. Vos no podés justificarte, ni que por más que transforme toda la tierra, el cielo y haga lo que haga, no va a justificarte jamás. Tenés que creer en Jesucristo para ser justificado. Estudiar el libro romano. Bueno, vamos a ver, ahí dice, salió Jesús de allí, vino de hacer estos milagros, el endemoniado Gadareno, después la mujer de flujo, que creo que era 12 años, que tuvo flujo, y solo tocar a Cristo y quedó sana de ese azote. Y ella después confesó porque Cristo se dio cuenta, ¿no? No le pasó por alto, nada le pasa por alto a Cristo. A veces la gente cree que no se va a dar cuenta Jesús de esto que yo estoy haciendo. No le va a dar importancia. No pasa por alto nada. Hasta se dio cuenta que una mujer le había tocado y ya había salido poder de él, la ropa, el vestido de él. Bueno, vamos a seguir. El tercer milagro que hizo en el capítulo Marcos, capítulo 5. ¿Cuál es el tercero? El tercero es la resurrección de la hija de Jairo. Porque a eso Jesús estaba en la sinagoga, fueron a buscarle y en el lapso de tiempo entre el camino para llegar a la casa de Jairo, él hizo este milagro con la mujer de flujo y se entretuvo allí. Ya después le avisaron que ya había muerto. A veces parece que Jesús llega tarde, pero Jesús nunca llega tarde. Eso también pasó en el caso de Juan capítulo 11, que llegó después de 4 días que había muerto Lázaro.
pero Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento propicio exacto, cuando tiene que hacer mostrar su gloria. Muchas veces deja pasar algunos tiempos que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué pasa tanto tiempo? Pero Él sabe el momento en que Él va a intervenir, en que Él va a hacer las cosas. Bueno, después entonces de estos 3 grandes milagros, Jesús vino a su tierra. ¿Se acuerdan que Cristo era nazareno, no? No había nacido en Nazaret el Señor Jesucristo, nació en Belén. En Miqueas capítulo 5. Ustedes se acuerdan de ese texto que citaron también los magos. Habían citado a Herodes y a los sacerdotes que citaron a los magos. Del que iban a ser en Belén, así dice la profecía, dice así. Y después, bueno, el Señor Jesucristo se va a Egipto, porque se acuerdan que sucede que Herodes manda a matar a todos los niños y manda el ángel avisa a José de eso y le dice que se vaya directamente a Egipto, y en Egipto estuvo bueno. Voy a saltear un poquito acá porque la historia es muy larga, ¿no? Después de que murió Herodes, el Señor Jesucristo, el ángel otra vez le avisó, y el Señor Jesucristo no quiso entrar en la región de Judea por seguramente temor allí. Bueno, estaba escrito, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo iba a ser nazareno, ¿no? No nazareo, nazareno. Nazareo es otra cosa que habla ya en el Antiguo Testamento, acerca, creo que en Números capítulo 7, acerca de dejarse crecer el pelo y hacer un voto, etc. Eso yo no voy a hablar ahora del nazareato, voy a hablar del nazareno, que es el Señor Jesucristo, porque era de Nazaret, una villita muy chica que hasta el día de hoy se encuentra y es una ciudad, hoy es una ciudad muy grande. Es objeto de visita de muchos turistas, ¿no?, que van a visitar el pueblo donde nació el Señor Jesucristo, y es una atracción como que llama la atención a todos los arqueólogos del mundo, ¿no?, que van a excavar allá tratando de conocer cómo fue la vida, la infancia del Señor Jesucristo, especialmente la parte que menos se conoce de la vida del Señor Jesucristo, en qué trabajaba, fue carpintero, qué hacía como carpintero, etcétera, etcétera, como hijo de carpintero, ¿no? Y como dijo un hermano, allá en Juan 14 dice que el Señor Jesucristo dijo, me voy a preparar lugar para vosotros en el cielo. Él es carpintero, dice, las casas van a ser de madera. No, yo le digo, no, van a ser de algunas cosas que no, seguramente algunos materiales que ni conocemos nosotros, ¿no? Porque como Dios, como hombre era carpintero, pero como Dios, ningún ingeniero le llega al pie del Señor Jesucristo, ningún ingeniero, ni un arquitecto, ¿no? Nadie le llega. Como constructor. Él es el constructor de verdad, es el ingeniero máximo, jefe, supremo, ¿no?, de toda la... Si está hoy acá, sería el rector de todas las universidades, las facultades de ingeniería civil, ¿no? No, bueno, eso es locuración un poquito que estoy haciendo, ¿no? Él se la sabe todo, porque realmente el conocimiento de constructivo que tenemos acá los humanos es muy poco, demasiado poco con lo que él tiene, con lo que él sabe, ¿no? Bueno, estamos en Marcos, estudiando Marcos capítulo 6. Él entra en Nazaret, el pueblo donde le vio vivir sus 20 tantos años, ¿no?, de vida, donde él pasó muchos años de su vida. Y dice, y el versículo 6:2, Marcos 6:2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos?
¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y acuérdense que Cristo tuvo hermanos, ¿no? La Virgen fue virgen hasta que nació el Señor Jesucristo, después ya no fue más. Y se escandalizaban de él. Tuvo hermanos el Señor Jesucristo. Dios hubiese sido muy malo decirle a José, después de nacer Cristo, tampoco nunca jamás tenga hijo con María. Nunca eso aparece en la Biblia. Eso sería algo desubicado pensarlo, ¿no? Hasta pensarlo, ¿no? Uno tiene su esposa y el deseo de que normalmente, generalmente, un matrimonio equilibrado, por así decirlo, cristiano, bíblico, la delicia es tener un hijo, y todavía le parece poco después un hijo, tener 2 hijos por lo menos, y algunos ya quieren completar la docena. Bueno, eso ya cada uno tiene el sentir. Es una bendición, como dice la Biblia, tener los hijos, pero criarlo en la verdad, no criarlo en la palabra de Dios. Esos hijos que no están en la palabra de Dios, no sirve, no sirve. Dios quiera que todos los hijos, todos los hermanos le demos nosotros todo lo que necesitan, la disciplina, la enseñanza, la exhortación, porque es claro, eso a veces pasa, los padres no están disciplinando a los hijos, no le están corrigiendo de acuerdo a la palabra de Dios, no le dice Proverbio que si no le pegas en chachá a tu hijo, no la más. Bueno, yo no voy a hablar de ese tema hoy, pero el Señor Jesucristo tenía muchos hermanos porque José y María tenían una familia normal de unos cuantos hijos, una familia normal, y vivió ahí en Nazaret. Por eso estaban comentando, ¿no es este el hijo del carpintero, este José, de María, de Jacob, de todos sus hermanos y su hermana que nosotros conocemos? ¿Se acuerdan que también más antes ya habíamos hablado de esto? Que el Señor Jesucristo recibió ahí en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y después le dijeron al Señor Jesús, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando lo que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mi hermano, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es lo que el fin del Señor Jesucristo, ¿no? El fin que tiene en el justificado es hacer la voluntad de Dios. Muchos le dirán, Señor, Señor, ¿se acuerdan en Mateo 7, allá al final? En tu nombre hemos hecho milagro, en tu nombre he hecho maravilla, pero si no son salvos, todo lo que hayan hecho no sirve para nada, no sirve para nada, absolutamente nada. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Y el que no hace su voluntad, ese no es hijo de Dios. Lo dijo bien clarito. Vosotros me decís Señor, Señor, pero después dice Señor, Señor, en aquel día me diréis Señor, Señor, hemos hecho en tu nombre milagros. Pero yo le protestaré ese día y le diré, no les conozco a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí. ¿Por qué decís Señor a Cristo si no haces su voluntad? ¿Por qué le decís que sos hijo de Dios si vos no le seguís? ¿Por qué te llamás cristiano si vos no seguís a Cristo? Tenés que seguir a Cristo. Hermano, Dios quiera que yo cada día más pueda seguir más a mi Señor y a mi Señor Jesucristo. Pero yo no puedo, usted sabe. Es la gracia de Dios que me da la fuerza para seguirle y ser la luz que, como ya hemos hablado en las parábolas, que el Señor Jesucristo dijo que una luz no se prende para poner debajo de un almud o de un cajón, sino la luz se prende para ponerle allá arriba para que alumbre a toda la casa. Eso
dijo el Señor Jesucristo, y nosotros somos la luz del mundo. Vamos a seguir adelante. Esta gente de su pueblo, no, que estaban ya diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que conocemos a su familia, conocemos a todo? Y allí en el versículo, al final del versículo 2 dice, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Porque sin lugar a dudas los de Nazaret estaban muy sorprendidos de la sabiduría del Señor Jesucristo. Con tal, Proverbio 8 habla de la sabiduría, y la sabiduría tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre o sinónimo de la palabra sabiduría? Cristo Jesús. En él está todo escondido todo lo tesoro del conocimiento y la sabiduría. Creo que está en Colosenses. Y ustedes pueden ficharlo eso. Él es la sabiduría. Y los que estaban con ellos, hasta los de su propio pueblo, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? ¿De dónde sacó todo este conocimiento? Y se estaban admirando de la sabiduría y el conocimiento que tenía el Señor Jesucristo. Sin lugar a duda, ¿no? Creo que todo, no va a haber pastor, por más Spurgeon que no se va a sorprender de la sabiduría de Cristo. No, Cristo es realmente la sabiduría misma, personificada, como dice ahí en Proverbio 8, pueden leerlo. Yo la sabiduría, dice ahí, ¿no? Bueno, y dice, ¿no es el carpintero? Dice, y estos milagros, ¿de dónde sacó esta sabiduría? Y estos milagros que por sus manos son hechas. No solo se sorprendían de la sabiduría de Cristo, se sorprendían de los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Es decir, que no se estaban sorprendiendo solamente por el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios que tenía Cristo. Dios quiera que nosotros lo tengamos, hermanos, no para sentirnos orgullosos. Yo les digo a los hermanos, memoricemos todo lo que quieramos, la Biblia, la leamos, aprendamos todo, pero nunca nos sintamos que creamos que lo sabemos todo y nos creamos orgullosos, ¿no? Seamos humildes, aprended de mí, como dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo era sumamente sabio, pero también no era solo sabio, él hacía maravillas, como en Gálatas 3:5 dice, ¿por qué razón hace hoy Dios maravilla entre vosotros? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Y ahí la respuesta está en el versículo siguiente que dice, en el 6, ¿no? De Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahí está la respuesta. La justicia y la maravilla que hace Dios a través nuestro por el Espíritu Santo viene de ese descanso, de esa fe, de esa justicia que tenemos en Cristo. Es la respuesta, ¿no? Hay otros versículos, pero no vamos a entrar. ¿Y por qué quedaban tan sorprendidos de los milagros que hacía el Señor Jesucristo? Porque realmente sorprendía, hermanos. ¿Se acuerdan ese primer día, capítulo 1? Ese primer día que habla en Nazaret, cuando entró en Capernaum, cuando llegó la noche, cuando se amotinó toda la gente, cuando estaba llegando al oscurecer, se amotinó toda la ciudad y él sanó a todos los enfermos. No quedó nadie en el hospital ese día. Eso sería lindo tener hoy, ¿no? Con los virus que hay, ¿no? El Señor Jesucristo sanó lo que sea, resucitaba muertos. Él hacía todo. Él era completo. No como hoy que dicen, nosotros sanamos. ¿Y por qué no sanan hoy el coronavirus? ¿Por qué no sanan? Es que ese es Dios el que sana. Y Dios a su tiempo va a dar la vacuna cuando Él quiera. Él está glorificándose en esto y Él está exaltándose en esto. Él está en un lapso con la población mundial, en un lapso de tiempo donde está diciendo a grandes voces. Como dijo un hermano, ¿qué diría Dios si hablara? Dios, ¿qué es lo que nos diría?
inconscientes, inconstantes, rebeldes, incrédulos. Lo que diría Dios a este mundo, por favor, apártense de mí, incrédulos. Gracias a Dios que hay muchos. ¿Se acuerdan la generación de Noé? Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero halló un hombre que era conforme a su corazón, un hombre que le cayó bien, y ese era Noé y su familia. Bueno, hoy también no es toda la generación de esta generación en la cual Dios está disciplinando, por supuesto. Cuando vino el cautiverio, los cristianos, como los creyentes, como dice, como Daniel, sufrieron también, como Ezequiel, sufrieron también, como Sadrach, Mesec, Abednego, como el tío, creo que de Esther. Todo esto sufrieron porque se fueron lejos de su patria a vivir en otros lugares que ellos no conocían, porque Dios estaba castigando a su pueblo. No solo a su pueblo, a todo el mundo. Y su pueblo también recibía, ¿no? Pero bendecía a su pueblo. Él no se olvida de los Ezequieles, de los Danieles, de los Sadraxes, de los Mexecs y de los Abednegos. No se olvida, él siempre sigue bendiciendo en medio de la tribulación que está dando a este mundo, sigue bendiciendo a sus hijos. Y si alguno sufra con gozo, que Dios está orando, Dios está glorificándose, Dios está mostrándose al mundo, a estos sabios, a estos que se creen algo, a estos que se creen que tienen todo. No, Dios se está mostrando. Bueno, voy a seguir adelante. Estos milagros que por su mano son hechos, están sorprendidos de los milagros que ahí en Nazaret, en su tierra, estaban sorprendidos de los milagros que el Señor Jesucristo hacía. No solo vieron hacerlo ahí en Nazaret seguro, sino ahí cerca de Caná de Galilea ya había hecho. No solo corría las voces, sino que vieron hacer milagros al Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan de uno que estaba sorprendido también, de una persona de gran nivel social, por así decirlo, en Israel, que estaba sorprendido de los milagros que se hacían por el medio del Señor Jesucristo? Seguro está pensando quién es, ¿no? Nicodemo. Sabemos que Dios está contigo porque nadie que hace esta cosa, es imposible que hagas todas estas cosas y Dios no esté contigo. En otra palabra le estaba diciendo, todo lo que estás haciendo está mostrando que Dios está contigo. Esto no sé si lo estaban viendo de esa forma. Lo veo a Nicodemo por el lado más cerca de la fe, ¿no? Ya llegando a esa fe verdadera en Cristo, llegando. Lo veo todavía no con la fe, porque en ese momento se ve que no entendía todo, no entendía, a veces así pasó con nosotros, no entendíamos, pero más adelante fuimos entendiendo, fuimos comprendiendo, ¿no? La salvación de nuestra alma está solo en Cristo, en su sangre preciosa, que pagó toda la deuda de nuestros pecados, y no en ningún mérito propio, y no que haya algún pastor, algún sacerdote, algún papa que nos dé la salvación. No existe. El único que da la salvación es Cristo. Porque a este señaló Dios el Padre, como dice en Juan capítulo 6. Bueno, vamos a seguir adelante. Sí, Nicodemo también estaba sorprendido de los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Sin lugar a dudas, está sorprendido. Pero dice, ¿no es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? El versículo 3, ¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¡Qué enseñanza!
¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza! No pudo hacer muchos milagros el Señor ahí. Primero dice, no hizo milagros, salvo algunos poquitos que, bueno, un Dios tan poderoso, alguna cosa va a caer, ¿no? Alguna bendición siempre cae, ¿no? Pero no pudo hacer milagros. Porque estaba asombrado de la incredulidad. Y otra vez se repite la historia, ¿no? De Número capítulo 13, 14, los espías, ¿se acuerdan de los 10 espías? O 12, yo estoy perdido. ¿Se acuerdan de los espías? Solo Josué y Caleb creyeron, los demás todos dijeron, nunca vamos a entrar a esa ciudad, tierra de gigantes, nosotros padecemos langostitas, hormiguitas al lado de ellos, nunca conquistaremos la Canaán, jamás lo haremos, vayámonos. Y desanimaron a todo el pueblo, la incredulidad. Y Dios en hebreo dice, allí habla que Dios se propuso en su corazón esto en capítulo 4 de Hebreo, esto jamás conocerán mi reposo. Jamás conocerán mi reposo. ¿Por causa de qué? Bien en el contexto está, por causa de incredulidad. Por causa de incredulidad. Siempre se repite la misma historia. Hermano, ¿vos pensás tener una vida espiritual fructífera? Este es más largo. No te rías de mi boba. ¿Sabes qué? Nunca vamos a tener una vida de muchos frutos si vos no tenés fe. A veces sí que tenés fe, pero no tenés realidad. La fe se tiene que palpar en tu vida. Tiene fruto la fe. Y fíjate, si vos no tenés fe, no tenés el obrar de Dios en tu vida. Dios no va a obrar y no va a hacer maravilla y no va a hacer milagros en tu vida porque vos no tenés fe. Acá está el ejemplo. En Nazaret no hizo milagro porque estaba asombrado de la dureza de sus corazones, de la incredulidad que había. Sí, pero Aníbal, ¿por qué no mirás cómo está el mundo? Los sueldos están bajos, no hay casi trabajo, el dólar sube todos los días, el sueldo casi no alcanza, la enfermedad por todos lados, están muriendo gente en todo el mundo. Y yo te voy a leer un Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tenéis. Contento. Tener un pan. Contento con lo que tenés. Tener un mate para tomar. Contento con lo que tenés. Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestro Padre que os hablaron de la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. No, hermano, no. No viene por ese lado. Que estamos esto, que estamos lo otro, que no tenemos esto. Tenemos que andar contentos. Si teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No, yo no tengo el sueldo del vicepresidente, de los diputados, los senadores, no digo bien, creo que la palabra no me sale bien, diputados creo que sí, y senadores, no tengo los sueldos esos. Yo quiero cobrar 300.000 o 500.000 pesos por mes. No, eso no es la vida. La vida es, ¿conoces a Cristo? Ahí tenés la vida. Si conoces a Cristo. ¿Creéis en Cristo? ¿Crees en Cristo? Él después dijo, no te dejaré, dijo. ¿Cómo era que leímos recién? Que Él prometió sustentarnos y no dejarnos a nosotros. El Señor es mi ayudador, no temeré. Dice, no te desampararé ni te dejaré.
Le digo el texto, Hebreos 13:15. No te desampararé, ni te dejaré. Y hoy vimos cómo el Señor no puede hacer milagros donde hay incredulidad. Donde hay incredulidad, están paralizando a Cristo. Mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos, Mateo 17:20. El que tiene fe, dice, el que tiene fe, nada os será imposible. O por leer en Marcos capítulo 11, podés leer también ahí que cuando se seca la higuera, y quedaron asombrados que el Señor maldijo la higuera y después vieron y volvieron y la higuera se secó. ¿Y por qué, Señor, se secó la higuera? Bueno, vosotros podéis hacer estas cosas también si tuvierais fe. Porque teniendo fe trasladaríais los montes, dijo el Señor Jesucristo, y nada os será imposible. Esa palabra no existiría en tu vocabulario, imposible. Si es voluntad de Dios, que vos te cases, que vos tengas hijos, que vos tengas una casa, que vos tengas un matrimonio, que vos seas un misionero, que vos seas un pastor, si es la voluntad de Dios, ya está, nada os será imposible. Nada, nada. Porque no te dejaré, ni te desampararé. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la meditación que hemos tenido hoy. Bendícele ricamente y que haya fe en nosotros, no como acá, Señor, vimos en Nazaret de Galilea, que eran muy incrédulos, Señor. Ayúdanos a nuestras familias cristianas que realmente tengamos mucha fe y disfrutemos de esta fe y que nuestra fe lleve frutos, como dice en Juan capítulo 15. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, muchas almas, iglesias, muchas cosas que podemos en el poder de Dios levantar y revolucionar todo este mundo. Un hombre puede hacerlo eso. El ejemplo está en el apóstol Pablo. Con un hombre Dios transformó todo, y que hablar de Jesucristo. Señor, bendice realmente hoy tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo próximo. Creo que es 14, ¿no? Dios les bendiga. De junio.